Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo programa de Sin Mochila. Llevábamos algunas semanas sin poder estar de nuevo en YouTube, pero bueno, esperando que sea un gran tiempo de conversación con un invitado que vamos a tener desde Temuco. Así que presento aquí a Edgardo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien. Nosotros bien desde acá también, bien animados con lo que el Señor está haciendo por estos lados y en otros lados también, en Sudamérica Sí, en general. Sí. qué bueno. Más que nada como una pequeña presentación. Tú eres el pastor de Temuco, ¿cierto? Ya llevas algunos años. Sí, ya llevo varios años, la Varios verdad años, es que ¿cierto? sí, yo no llevo cuenta, Ah, ya. pero de También se repente, me va de pero de repente alguien me ¿Te dijo, recuerdo? oye, han pasado tantos años y ahí como que igual me golpeó fuerte porque esto es desde diciembre del 2002. Del diciembre del 2002, Ah, igual. Sí, Edgar parte a México ¿ya? y me quedo acá como pastor en Temuco. Era pequeñita la iglesia, era muy pequeñita. Y de hecho, cuando se fue Edgar también se fueron varios, así que suele pasar. Sí, Pero yo diría que no desprecio esos días, porque esos días son muy importantes. claro. Así que eso, más o menos, desde ese tiempo hasta ahora, han pasado hartos años. Sí, me imagino que, bueno, hay una larga trayectoria, ¿cierto? Harta experiencia de por medio en todos estos años. Y como el Señor, Harto aprendizaje claro. y harto caerse, ¿no? O sea, sobre todo cuando empiezas quieres hacer muchas cosas, pero después te das cuenta que en lugar de hacer muchas cosas, Dios quiere hacer cosas en ti. Sí, justamente. Entonces, el Señor me preparó. No hay tiempo perdido en esto. Dios, el Señor siempre te usa y usa todo lo que puedas pasar Claro. para trabajar y para estos tiempos que hoy estamos viviendo, que son muy geniales acá en Temuco y ahora también en Villarrica, porque tenemos un hijo llamado Villarrica también, Sí, desde hace un año ya. justamente, así que Sí. también orando por ese ministerio. Gracias, hermano. Nosotros sentimos esas oraciones, sabemos que es así. Así que bueno. les agradecemos un montón. Sí. Siempre hay buena onda ahí con la iglesia y Mahanaimi, con Jorge. Y sé que están pendientes y llorando, así que también le aprovecho de agradecerle. Bueno, como tú mencionabas, ¿cierto? Dentro de este caminar que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que es importante reconocer que el centro de nuestra vida y bueno, también de cada ministerio tiene que ser Jesucristo, ¿cierto? Así es. Y es por eso que vamos a tocar este tema, pues vamos a hablar con respecto a este distintivo que nos identifica, bueno, que debiese identificar a toda iglesia cristiana, la verdad, sí. Que es con respecto a que el centro es Jesucristo. Amén. ¿Ya? Uh-huh. Y bueno, ¿por qué estamos estudiando estos distintivos, ¿cierto? Esto que nos identifica, que nos hace únicos en el plan de Dios.
más que nada con respecto a que como movimiento, ¿cierto? Sabemos que estamos dentro del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, pero que tenemos un plan, una parte en el plan de Dios, ¿cierto? Que Así no es. somos mejores que otros, sino que simplemente buscamos hacer la voluntad de Dios en el lugar donde Dios nos tiene, ¿cierto? Claramente. El movimiento de Calvario. Sí, yo creo que, como tú dices, o sea, es somos parte del cuerpo, ¿ya? Y no hay ninguna parte más importante que otra. Exacto. Cada parte del cuerpo es útil y nosotros tenemos nuestra parte también. Yo creo, siento que hay gente que jamás habría llegado a otra iglesia que no fuera esta. Nunca habría, yo conozco casos, yo sé, y probablemente ustedes también allá. Claro. Muchas veces, de hecho, yo en lo personal no sé si hubiera permanecido en Cristo si hubiera estado en otro lugar. Sí, yo creo que Dios, el Señor me trajo a este lugar y me llevó a conocer esta iglesia y esta visión tan hermosa por lo demás. Como tú decías, no nos hace superiores, no nos hace mejores, para nada. De hecho, yo tengo muchos amigos y pastores amigos, me reúno con ellos incluso acá en Temuco, muchos de otras congregaciones, pero ellos conocen nuestra visión y yo también conozco la suya y estamos en lo mismo y somos el mismo cuerpo. De hecho, la iglesia es una sola, ¿no? No hay varias iglesias, la iglesia es una sola y eso es importante, pero sí tenemos ciertas cosas que nos caracterizan y yo creo que tú decías bien, o sea, el que Jesucristo sea el centro, creo que es un principio no solo Calvary, sino es un principio bíblico y es un principio aplicable para toda iglesia que se llame cristiana, ¿no? Es que finalmente la iglesia gira en torno a la persona de Jesucristo porque Él compró la iglesia con su propia sangre. Exacto. Sí, pues justamente. Y por eso vamos a estudiar este tema, ¿cierto? Que tiene que ver con que el centro es Jesucristo. Y bueno, como muy bien dice aquí este versículo, en 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y claramente vemos que todo tiene que ver con Jesucristo, no con nosotros mismos, ¿cierto? Exactamente. Y esto parte muy temprano en la iglesia, o sea, con este versículo yo me acuerdo, por ejemplo, de Pedro y Juan, cuando salen, ¿cierto? Y ven este hombre cojo de nacimiento por 40 años, por más de 40 años, que todos los días era puesto ahí, ¿te acuerdas? El relato ahí en este capítulo 3 y capítulo 4. Y ellos cuando Pedro tiene la convicción de que el Señor quiere hacer algo y lo invita a ponerse de pie, le dice en el nombre de Jesucristo, te pido que te levantes, y él lo toma. Después la gente como que se giró a esta imagen y es como que Pedro dice, pero ¿por qué nos miran a nosotros? Es como que si finalmente esto es obra absoluta y única de Jesús. Entonces los discípulos fueron cristocéntricos siempre, y a pesar de que hicieron señales extraordinarias, nunca atrajeron como las miradas hacia ellos. Nunca, siempre fue, esto fue Cristo y para Él es la gloria. Entonces por eso este versículo es muy interesante y es muy hermoso también, ¿no? Es como lo que dice Pablo acá, pues, o sea, no es el evangelio de Pablo ni el evangelio de Felipe o de Edgardo, es el evangelio de Jesucristo, tampoco es el evangelio de Calvary o el evangelio de los bautistas, sino que es el evangelio de Cristo. Entonces, importante ese punto. Claro, porque como tú mencionabas, en esa historia ellos no se atribuyeron el poder de haber sanado a este hombre.
sino que simplemente habían sido instrumentos y bueno, después Pedro les dice, ¿cierto? Que era por obra de Dios mismo, de Jesucristo. Sí. No era por algo que ellos hubieran hecho. Exactamente. Claro. Y esa es una historia que se repite en el libro de los Hechos en general. Sí. Igual, lo mismo en Pablo. De repente, no sé si recuerdan, en una oportunidad intentaron hasta adorarlo. Claro. Y él rasgó sus vestiduras, o sea, dijo, ¿qué están haciendo? O sea, Sí. sí, finalmente esto es el Señor. Sí, incluso los ángeles mismos dicen que ellos no reciben adoración, sino que siempre llevan a que adoremos a Dios primeramente. Exacto. Claro. Sí, no me adores a mí, adora a Jesús. Exacto. Dijo un ángel por ahí. Sí. Bueno, incluso el mismo Pedro, cuando él se refiere a cuando está apacentando la grey de Dios, también da ese consejo que él estaba entre la congregación, ¿cierto? No estaba sobre la congregación. Sí, exacto. Él dice anciano con ustedes también. Sí. Entonces no se veía como alguien superior o como a quien darle la gloria, sino que toda la gloria se la merece nuestro Señor, sí. Jesucristo. Yo creo que esa es la marca que hace a alguien auténtico, ¿no? Claro. o real. Es que estamos súper claros quién es Cristo y también estamos claros cuál es nuestro lugar. Simplemente nuestro lugar es un lugar de servicio y es Cristo el que debe tomar claramente el protagonismo y nosotros simplemente debemos llevar a las personas hacia Cristo y hacia tener la atención hacia Cristo. Y si alguien no se acuerda de nuestros nombres y no se acuerda ni siquiera de la iglesia, del nombre de la iglesia, no importa. Sí, pero lo importante es que vaya a Cristo y tenga una relación con Él. Así que qué importante esto, Felipe. Que también esto se dé como en nuestras iglesias, en los servicios. Sí, porque es un poquito lo que habla Chuck también. Claro, pues justamente aquí esto que nos caracteriza, ¿cierto? Tiene que ver con respecto al centro de nuestra adoración. También esto tiene que ver con que nosotros, bueno, por lo que estamos hablando, ¿cierto? De que no queremos ser un estorbo o un obstáculo para que puedan conocer a Cristo y puedan adorarlo a Él. Vamos a ver que en este capítulo, ¿cierto? Se menciona con respecto a que no permitimos alguna práctica o comportamiento que pueda distraer los ojos de Jesús. Exactamente. Claro. Exactamente, pues eso pasa. O sea, los servicios están como enfocados en eso, claro. En que finalmente el que sea adorado y el centro de la adoración propiamente tal sea Jesús, sin atraer atenciones personales de nadie, ni de la gente que está adorando, ni tampoco de los que están dirigiendo o enseñando desde un púlpito o desde una plataforma. O sea, claro. Todos en los servicios debemos tener esa misma actitud de simplemente adorar a Jesús. Y que si hay algo que un poco desenfoca a las personas de eso, es como que hay que poner ojo con eso, hay que poner atención. Claro. Porque realmente es más carne que nada. Cuando algo le quita la gloria al Señor y cuando desvía la atención de la adoración a Jesús, creo que va más por el lado de la carne. O sea, es como la carne ahí queriendo tomar el lugar que le corresponde tomar a Jesús. Claro. En el fondo. ¿Ves? Claro. Sí, pues justamente con respecto a la importancia de la actitud durante la adoración, bueno, aquí Chuck Smith igual hace esta mención con respecto a su experiencia que había podido vivir en
en algunos servicios en los cuales ocurría que personas tenían ciertos comportamientos que más que querer adorar, ¿cierto?, al Señor, buscaban como llamar la atención. Exacto. Y claro, pues aquí se mencionan algunos puntos, pero es importante dejar en claro que no necesariamente, por ejemplo, vamos a dejar de levantar las manos, ¿cierto?, o adorar de alguna manera en la cual no estamos distrayendo a los demás, sino que aquí ocurre que justo en el contexto que lo menciona Chuck Smith había ocurrido una situación en la cual era demasiado evidente que estaba distrayendo a las personas. Sí. ¿Cierto? Claro que sí. Sí. Se puede llegar a malinterpretar lo que Chuck Smith escribe. Sí. Y un poquito lo que comentábamos. No pasa. Yo creo que el espíritu de lo que Chuck quiere decir no es no impide el levantar manos o el ponerse en pie o sentarse, no sé, sino que pasa por realmente hacer cosas que llamen la atención, sí, que esté como fuera de lugar del contexto donde estoy, ¿ya? Claro. Porque, por ejemplo, ya lo hablábamos, hay lugares, hay Calvaries que son un poco con alabanza, y eso está bien, la alabanza en cada Calvary es diferente. Sí, no sé si tú lo has podido ver. O sea, el estilo o la forma de hacerlo depende mucho de la persona que lo hace, que lo está dirigiendo. Claro. Entonces, y también depende del país y dependen de muchos factores culturales también. Pero por ejemplo, hay lugares en que la alabanza es con más pasión, y eso está bien. Yo creo que eso no es el punto. El punto es que alguien, ¿cierto?, se sale de todo la media y trata de llamar la atención, sí, haciendo algo diferente. Yo lo voy a hacer más. No sé, alguien te está levantando las manos, pero yo, aparte de levantar las manos, voy a hacer otra cosa más. Entonces el tema siempre, ese tema de carne, de tratar de diferenciarse del resto para llamar la atención, es lo que nosotros tenemos que tratar también, y evitar, sí, y tratarlo, porque en el fondo si hay alguien que sigue como distrayendo y finalmente va a causar que nadie disfrute la adoración y todos lo estén mirando a él, entonces eso es algo que hay que cortarlo, porque en el fondo impide que todo el resto adore en un solo ánimo, fijando la mirada solamente en Jesucristo. Claro. Y incluso lo mismo para los músicos o los directores de alabanza, que de repente, te lo digo que yo dirigimos mucho tiempo alabanza, todavía lo hago a veces. Ajá, ya. Sí, pero es importante para el que dirige la alabanza también, tampoco como no tomarse el protagonismo de llamar la atención, porque siento que también desenfoca un poco en el sentido de que pueda llamar la atención con algo, ¿no? Claro. No sé, voy a agarrar y voy a hacer un tremendo solo para que todos me vean, y una cosa. Eso está bien a lo mejor para un concierto, ¿sí? Sí. Pero la adoración, ¿me entiendes? Claro. Es decir, que nada le robe la gloria y la adoración auténtica a Jesucristo. Que nada robe ese momento tan rico, tan preciado, de concentrarnos en la persona de Jesús y adorar a Jesucristo libremente. Y podemos hacerlo con pasión, y podemos levantar las manos, sí, claro, podemos hacerlo, lo hacemos con pasión, pero nunca distrayendo con mi actuar, con mi hacer al resto, ¿no? Siempre diciendo, bueno, vamos a adorar y aquí vamos a adorar y nos vamos a centrar en él, no distrayendo la atención hacia nosotros mismos. Súper importante. Sí, justamente como tú mencionas, el tema de la alabanza, no en todas las capillas se hace de la misma manera.
Y eso es lo genial, que vemos que hay diversidad, pero también, como dice Pablo, ¿cierto? Todo se puede hacer de tal forma que sea en forma decente y en orden, como también menciona en Exacto. Primera de Corintios. Eso es lo transversal, yo creo. Eso es lo transversal. Eso es lo que tiene que estar en todos. Claro, Hay distintos estilos de adoración, por decirlo de alguna forma. sí, Incluso hay hermanos que te dirigen la alabanza, no sé si te pasa. Por ejemplo, ¿ya? acá hay como 3 chicos que hacen alabanza y cada uno tiene su propia forma de hacerlo. Y es rico ver eso, porque Claro. el Señor usa a cada uno de ellos de una manera muy especial. Mm, Y tú notas que hay ciertas diferencias, pero es rico ver esa diversidad. sí, Pero sí hay cosas transversales, y lo transversal es que todo es con decencia y es con orden, sea exacto, como sea la forma que se hace. claro. Sí, pues entonces por eso podemos reflexionar y hacernos estas preguntas. Por ejemplo, dice, somos conscientes de que atraemos la atención sobre sí mismos, o no sé, pues preguntarnos si las acciones que podamos realizar justo en ese momento pueden alejar a futuros miembros de la iglesia. Mm, Y eso es algo que podemos reflexionar mm. cuando nosotros queremos hacer alguna acción que pueda producir que alguna persona, ¿cierto?, se pueda sentir, como la misma palabra dice, ¿cierto?, cuando Sí. habla respecto al tema de las lenguas, Ah, que nos pueden ver como locos si estamos en un desorden así mm. desenfrenado, Sí, ¿cierto? ese es un punto muy importante, el que toca el pastor aquí en el chat, en el libro, y lo que tocas también tú. Es Claro, que nunca debemos de olvidar que hay mucha gente que ha abandonado y no quiere nada con Cristo, claro, porque ha entrado a lugares donde hay un desorden que no se entiende nada, sí, y que asusta, ¿ves? claro. Y hay gente que le asusta, de verdad. Bueno, a mí me asustaba, te digo, yo no habría entrado, es decir, no quería entrar a lugares donde había desorden. Claro, Entonces yo creo que Calvary Chapel tiene esa es para ese tipo podríamos decir, cubre ese espectro, ¿no? De personas claro, que quieren como escuchar tranquilo, adorar tranquilo, sí, no sentirse intimidado. claro. Y entonces, imagínate, viera una experiencia así, es como que igual, como que espanta, ¿no? Espanta un poco a las Mm, personas en lugar de atraerlas, como decíamos. sí, sí, justamente. Entonces hay que tener cuidado con eso, y volvemos a decir, no se trata de no levantar las manos, ¿no? A mí me gusta mucho adorar con manos alzadas, y es rico ver a los hermanos adorar, cerrar sus ojos y adorar, Sí, y es rico eso. Pero no es eso lo que se quiere impedir, sino que se produzca el desorden, que se produzca ese desorden tal que no se entienda y que se desenfoque mm, finalmente. Si finalmente es eso. sí, justamente. Y entonces ahí podríamos decir que nuestra actitud de alabanza sea siempre para Jesucristo y no para nosotros mismos. Esa es la idea, ¿cierto? Amén. Sí, claro. De hecho, Claro, eso es adoración. sí, Adoración es cantar y centrarnos en la persona de Jesús. Eh, y, y de hecho, es bien interesante porque la primera imagen de la iglesia en el cielo justamente va a ser adorando y todos mirando al Cordero, todos centrados en Cristo, todos centrados en la obra redentora de Cristo. claro, Y también, bueno, uno echa de menos de repente ciertas canciones, letras antiguas que habían de las alabanzas. La mayoría hablaban de Jesús, no sé si te dabas cuenta. sí, pues, La mayoría decían, te amo, te adoro, te bendigo, Jesús, como que le hablaban a Jesús. claro, No tanto hablar de Jesús, sino a Jesús. Es como decir, te amo, te adoro.
te bendigo, Señor. Y era rico porque eran letras simples, sencillas, que también se centraban justamente en la persona de Jesucristo, su obra redentora por nosotros. Claro, pues justamente lo que tú mencionas, porque también ocurrió en algún tiempo de que la letra de las alabanzas en algún tiempo como que se desviaba desde de que era el centro Cristo, ¿cierto? Y se hablaba más como creo, como dices tú, pues, como en tercera persona, como Claro, o como experiencia personal, como o experiencia, claro. Porque en algún tiempo también se hablaba de que la música con respecto a la alabanza se estaba como feminizando. sí, también. Y claro, pues, eso también hace que se desvíe la atención a Cristo, ¿cierto? Porque la letra no era totalmente cristocéntrica, iba por otro También. lado. Exactamente. Claro. Y también podemos encontrar un punto en el que puede ser un obstáculo, puede también ser algo que nos distraiga. Exacto, que nos saque del foco. Claro, ¿cachai? Y bueno, también Chuck menciona sobre una situación que le había pasado, donde él había asistido a una iglesia de Calvary. Y bueno, justo dice que en ese servicio, como él estaba ahí atento, se dio cuenta que una persona que estaba en primera fila se puso a bailar enfrente. Sí. Y empezó a hacer un show más o menos. Claro. Y él, bueno, trató de hablar con el pastor para que pudiese también detener eso, porque al final estaba distrayendo a las personas. Y bueno, lamentablemente ese pastor defendió esa práctica. Y bueno, Chuck ahí pensaba dentro de sí, bueno, permanece pequeño, ¿cierto? Porque sí, lamentablemente eso hace que se detenga la obra de Dios. Exactamente. Claro. Sí. Y eso un poquito también lo que te decía delante era que nosotros, o sea, hay ciertas cosas que es bueno parar. O sea, uno tiene que saber cuándo parar. Yo creo que el Espíritu Santo te guía también a eso de que, ok, ya, hasta aquí. O sea, es suficiente, ¿no? Entonces, y uno tiene que estar también súper sensible y también entender que por una persona y por una práctica puede o mala práctica va a acarrear todo el cuerpo de Cristo hacia eso, y finalmente no es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar a la persona aparte, y eso es súper importante lo que dice el pastor Chuck, porque es como, tampoco es que nosotros vamos a decirle a la persona, oye, estáis súper mal, ándate de aquí, sino, mira, ¿te fijas? Sino que tomarlo, decir, mira, corregirlo en amor, mira, ¿sabes qué? Si nosotros vemos que esta situación está molestando al resto y está desenfocándonos de Jesús, entonces nos parece que tendrías que reconsiderarlo, ¿ves? Sí. Y el tema es que si esa persona se va, entonces no era algo espiritual, claramente, porque cuando uno hace las cosas para Dios, uno las hace no para ser visto de las personas. Las cosas de Dios no son para ser visto de las personas, las cosas que son realmente de Dios, sino que las cosas de Dios son hechas en secreto para Dios, desde el corazón. Entonces, cuando alguien de repente quiere llamar la atención o atrae a las personas hacia sí, y tú de repente conversas con ellos y se te enojan, y es porque realmente la atención la quieren ellos, ¿ves? No quieren el bienestar del cuerpo, no quieren el bienestar, y ni quieren que Cristo sea lo principal, sino que al parecer ellos son los principales. Entonces ahí tengo que tener harto cuidado también, y un poco lo que hizo el pastor Chuck, o sea, en el fondo tratar el tema, hay que tratarlo, no se puede como dejar pasar, porque en el fondo
se puede estar jugando, como decía él, permanece pequeño, o sea, en ese sentido se está jugando el futuro de la congregación, o sea, Sí, Dios podría hacer muchas cosas más, pero esos detalles, esas pequeñas trampas, tal vez claro. impiden que gente llegue. Y es difícil, difícil porque esa parte le toca a uno Sí, po, de sí, estar hablando, o al ujier, ¿te fijas? Que también tiene que claro. estar siempre atento. Sí, po. Sí, po, y caché que, bueno, en Iquique nos pasó una situación en la que una joven tenía como un perrito y que, bueno, nunca se había permitido de que hubiera un perrito en En el el culto salón. de adoración, po. Ah, Y ya. bueno, por diversas razones, un par de veces se permitió, pero después nos dimos cuenta de que estaba distrayendo a las personas. Ah. Porque justo se estaba paseando por ahí, ¿cachai? Y, y algunos lo acariciaban, e incluso hasta cuando ya llegaba el estudio de la palabra, se notaba que distraía mucho a las personas. Y ahí, bueno, se conversó con la persona y bueno, muy enojada, no quiso entender y bueno, después decidió irse de ahí, Claro, ¿cachai? ah, Pero claro, claro, solamente veía su causa, claro, como lo más su bienestar, importante, su bienestar. claro, su bienestar Exacto, era lo mejor, ¿cachai? Entonces, exacto. eso tengo que tener cuidado. Oh, ¿y te imaginas otra persona hubiera ido igual y hubiera, con su perrito hubiera dicho, oye, Sí, pero po, si, mira acá, ¿cómo acá puede? Hubieras tenido, ¿qué? 5 perros después ya al domingo, o sea, es como raro. claro. Sí, po, y fue Entonces, justo en un tiempo que no es como ahora que se permiten lugares pet friendly y cuestiones así, po. sí, 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 Imagínate ahora, po. sí, ¿Cachai? claro. Pero más que nada lo vemos por ese tema, para que Mm, no se desvíe la atención de lo importante que en eso es, ese momento es Jesucristo. No exacto. podemos Si perder finalmente el es centro eso. ahí, po. Finalmente es eso. Lo mismo con el Claro. tema de los niños, porque es otro Eso tema mismo, también. eso ¿Te también fijas? pasaba en Iquique, po. Sepo. Sí, po, por Entonces, eso uno sí, separa a los niños. sí, sí, Ahora en el tema de la adoración se considera que los niños estén, po. Pero después cuando ya sí. se pasa a estudiar Ujú, la palabra, claro, pues ahí también tienen su tiempo sí, los profes dominicales, ¿cierto? ajá, claro, Claro. exactamente, Más que nada para que uno no se desconcentre, para que claro, pueda poner toda su atención a lo que Dios quiere hablar a cada persona. sí. Claro. Así que, sí, son cosas importantes estas. Mm, sí, pues justamente. Y, y bueno, también otro tema importante es lo siguiente, dice, no demostrar nuestra justicia. Dice, Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 1, que no se debe hacer justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, sino por Dios. Y eso lo podemos ver en una ilustración en la cual se observa esto, ¿ya? Eh, por ejemplo, ahí en Mateo 6, no sé si tendrás. Déjame ver porque yo tengo la Biblia por acá en todo caso. Pero es lo mismo que acabo de leer, Sí, ¿cierto? guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Claro, Eso, de otra claro, manera no tendré recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. exacto. Ese es Mateo 6:1. 6-1, ¿cierto? Y sí. Y esa es la Y idea, ahí po. menciona una serie de cosas, pues, del que Claro. da limosna, del que ora en pie, y te das cuenta que en esos pasajes Mm, como que se habla de prácticas buenas, pues, por ejemplo la oración sí, po. es una buena práctica, ¿te fijas? Claro. No es que digamos es mal orar, no, es bueno orar, pues, No, pero no así, pues, no como los religiosos lo hacían. ¿Y cómo lo claro. hacían? Sí, po. Mírenme, yo sí que oro, yo soy espiritual, oro de pie, oro con, ¿me entiendes? Sí, po. Entonces, es que ese es el punto, es como que si alguien adorara con las manos en alto y dijera, yo sí que adoro, nadie más adora como yo. Entonces, eso es absolutamente
egocéntrico y no cristocéntrico. Claro, ¿Te fijas? claro, justamente. Entonces es un punto súper importante, porque cualquier cosa que haga en la iglesia y en la vida, dice la escritura que debo hacerlo para la gloria De Dios. de Dios, Sí, sea lo que sea. sí, Siempre justamente. teniendo en mente eso. Siempre el foco manteniéndolo en eso. En que incluso mi trabajo, si estudio, en mis estudios como padre, como esposo, todas mis tareas, hacerlas no centradas en mí ni en la persona que estoy sirviendo siquiera, o sea, ni siquiera en eso, Sí, sino justamente. en Cristo, en Él. Y eso va a cambiar mi perspectiva de cómo veo las cosas también hacia el lado. Claro. Entonces voy a pensar, si hago esto, va a causar esto. ¿Será que haciendo esto le voy a llevar la gloria al Señor o no? ¿Será que si me pongo a bailar adelante ahí, como pasó? Sí, pues, ahí también menciono un ejemplo de un grupo de damas que también visitando otra Calvary Church se dio cuenta de que estaban haciendo danza interpretativa. Sí. Sí, pues. Y al final se dio cuenta de que no tuvo mucho provecho con los cantos de adoración de esa noche, porque al final se distrajo más que adorar completamente al Señor ahí. Sí, yo creo que y yo creo que no hay forma de que algo así termine bien, Claro. porque normalmente siempre son puertas abiertas, se deja la puerta abierta a otra cosa y a otra y a otra y a otra. Sí. Cuando tú recurres a ese tipo de cosas también, por ejemplo, danzas interpretativas, ese tipo de cosas, y cada vez lo vas haciendo más, es como que en el fondo igual le sacas el foco a Cristo y la gente viene a ver las danzas interpretativas. Claro. Entonces tengo que hacer una coreografía mejor cada vez y una vestimenta mejor cada vez, y finalmente en algún momento eso va a estrellar contra un muro, va a chocar y ahí va a quedar. Sí, justamente. ¿Te fijas? En cambio, si me centro en la adoración simple y sencilla, en Cristo, sin mayor show, porque finalmente no es show, no es un espectáculo esto. No, dejemos eso para los conciertos, ¿sí o no? Dejemos eso para los conciertos, tal vez los conciertos evangelísticos, ya, ahí pongamos más show, pero acá no, acá se trata de adoración a Dios y necesitamos quitar todo obstáculo. Claro. Y nosotros lo necesitamos quitar también. Sí. Finalmente, porque tampoco se trata de nosotros. No. Sí, es rico ver cuando una iglesia adora a Cristo realmente cristocéntrica, de manera cristocéntrica, porque puedes ver que nadie está sobre el otro cuando hay adoración. Ni siquiera hay una unidad entre los músicos, el que dirige, la gente, el mensaje después. Es como que todo son una cosa. Sí. Y eso es genial. Claro. Sí. Y bueno, eso también nos permite cuidarnos en el sentido de que si nuestro enfoque está en Jesucristo, entonces vamos a ver que esas distracciones van a disminuir, ¿cierto? Y realmente si hay una menor distracción a nuestro alrededor, ¿cierto? Nuestro enfoque va a estar en Jesucristo. Así es. Claro. Necesitamos, esa es nuestra parte, nosotros necesitamos eliminar todo lo que pueda distraer. Claro. Esa es nuestra parte, ¿no? O sea, sí. Eliminar todo lo que pueda distraer de que solo Jesús reciba la gloria. Y esto es a nivel personal, individual, como un cristiano. Es decir, ¿cierto? Revisar mi corazón, eliminar lo que pueda quitarle la gloria al Señor. Y también como cuerpo, como iglesia local, digamos.
Y creo que es importante señalar que sin caer tampoco en algo demasiado estructurado, porque creo que tampoco es la idea. O sea, Sí, se supone que es una iglesia viva, entonces algo tiene que decir el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo nunca va a llevar a que la atención sea sobre ti. O sea, sí, el Espíritu Santo siempre va a llevar a llevarle la gloria a Jesús. claro. Dice que Él va a dar testimonio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a ese Cristo. Entonces, pero sí abriéndonos a esto fresco, ¿no? A una alabanza con pasión, con frescura, que finalmente igual pasó con Calvary, pues si Calvary Sí, pues. juntamente con la palabra vino la música, pues. Sí, pues la música contemporánea, ¿cierto? Que se hizo como más actual, ¿cierto? Con un lenguaje Sí. que era disponible para cualquier persona. Sí. Claro, en ese tiempo no sé, con dificultad se tocaba un piano, Claro. un armonio, no sé, Sí, pero llegaron la guitarra eléctrica y la batería y de verdad era revolucionario total para la época. Entonces, claro. creo que eso no es el punto de Chuck Smith aquí en este capítulo. No es que no vamos a dar lugar a la alabanza fresca, al mover del espíritu a través de la alabanza. Yo creo que el punto es otro. El punto es: nada puede ser más importante y nada puede distraer el verdadero punto central. Sí, pues justamente. Creo que ese es el tema. Claro, eso es lo que vemos ahí en el mover del espíritu, ¿cierto? De que incluso así también nacieron canciones y alabanzas tan nuevas, Sí, como tú mencionabas. sí, ¿Cachai? claramente. Claro, pues, y eso nos lleva a que se pierde también el propósito del sermón, distrayendo a las personas con actos que puedan desviar la atención, ¿cierto? De Dios. Con respecto a esas actitudes que hemos mencionado hace un momento atrás. ¿Ya? Claro, porque también lo estábamos mencionando primeramente con la alabanza, pero si también ocurren estas cosas en medio de la palabra, también es algo que Sí, desvía y distrae completamente. ¿Cierto? exactamente. Sí, claro. Ahí yo creo que, bueno, la gente tiene que saber que, por ejemplo, en el tema de la palabra, es el estudio en la iglesia, tú sabes, pues es expositivo. Sí. Entonces, claro, Dios está hablando en ese momento por medio de la palabra, Claro. por medio del pastor maestro que está enseñando y Dios lo está usando. Entonces, el Señor no se interrumpe a sí mismo. Entonces, sería, ¿te fijas? Sería ilógico que en mitad del sermón o de repente en el mensaje alguien se parara y empezara a hacer algo, y finalmente, si el Señor está hablando por medio de su palabra, ¿por qué interrumpirse a sí mismo? Sí, entonces ese también es un punto interesante, ¿viste? Claro. O de repente, mira, fíjate que una vez acá me pasó a mí ¿Ya? que una persona preguntaba así como en mitad de todo y como que no le importaba nada al resto. Y decía, oiga, pero ¿cómo? ¿Pero por qué dice eso? Y así como una vez pasó. Y es como que, y pasó una vez, pues después ya hablamos con esta persona, le decíamos, ¿sabe qué? Mire, si tiene alguna pregunta, la puede hacer, porque claramente podemos responder preguntas. No tenemos todas las respuestas, pero sí, podemos orar. Podemos orar si es que no la tenemos, busquemos la dirección del Señor, que Él nos instruye. Pero decíamos, pero el Señor está hablando, y cuando el Señor está hablando es mejor escuchar y callar. Y cualquier consulta después del estudio. Así que finalmente ahí quedó. Y se subsanó el problema, no hubo más interrupción.
Pero Sí. sí, pues sí puede pasar también en el mensaje. Sí, O que de repente alguien se ponga como, se pare y empiece a hablar en lenguas o algo por ahí. O también son situaciones que pueden llegar a pasar y que también le quitan la gloria al Señor y como que toma protagonismo. Porque sí, toda la gente lo mira, porque la exacto. atención finalmente se gira hacia él. Sí, Yo siempre pongo, es como, no sé si has visto, es como cuando hay un partido de fútbol. Yo ya. soy Sí, sí. futbolero. Hay que echar que de repente hay un tipo que se entra a la cancha Sí, entran con pancarta o con una y con polera, no sé. una polera y como que toda la gente lo mira y Sí, po. finalmente, Y se detiene el juego y todo, claro. claro, se detiene el juego y al final los futbolistas, que son los que dan el espectáculo, ¿cierto? Sí, Ahí quedan, no se puede seguir, se interrumpe, claro. corta todo, entonces Sí, hay que pues, tener también cuidado con eso. sí, pues, y eso mismo pasa que con estos actos, lamentablemente se pierde el propósito del sermón. Claro, Claro, claro. pues. Y además, esto también puede traer como consecuencia que personas nuevas van a pensar que es un lugar raro y ya no vuelvan más, ¿cierto? Claro que sí. Esa es como la mayor preocupación, yo creo. Y la mayor preocupación es como que, claro, justamente, como son servicios abiertos, Sí, y a mí me gusta porque el pastor Chuck decía que Calvary tenía que ser un lugar como abierto para cualquier persona que tuviera diferentes antecedentes de iglesia en el pasado. claro. Entonces muchos venían como con esa idea de aquí me van a pedir dinero, Ah, claro. o se va a levantar alguien, o van a gritar, o va a haber desorden. Y finalmente cuando se dan cuenta que no es así, Sí, se quedan como así como, mira, hay un lugar diferente, hay un lugar distinto. Puedo claro. escuchar la palabra tranquilo. Sí, Y finalmente cuando la palabra se expone y la persona se expuesta a la palabra, ¿quién sale glorificado? sí, pues el Señor solamente. El Señor. ¿Cuánta gente ha llegado a nuestra iglesia que de repente al final se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y la palabra me habló. Bueno, ¿Y para quién es la gloria de eso? De que el Señor haya hablado a alguien y que haya transformado a alguien a través de la palabra. Es para Cristo. sí, pues justamente. Pero si el sermón es interrumpido, entonces es una tragedia en realidad. Sí, pues. Entonces igual son cosas que son necesarias hablarlas y tenerlas súper claritas. Nosotros con los chicos en la escuela, acá tenemos una escuela de ministerio, Ya, y te adelanto, así como a modo de primicia, ya. queremos iniciar una escuela una escuela bíblica Bueno, el próximo año. Queremos así tirarnos, el Señor nos ha estado ahí guiando con eso. guiando con eso y Bueno, pero ahí estamos, vamos piano a piano. claro. Se me fue lo que te iba a decir. No, por lo que tú mencionabas de la distracción, Claro. que, bueno, una de las cosas que ocurre es que se pierde el propósito del sermón. Exacto, Esto se pierde el puede propósito. ser que también alejemos a nuevas personas y además también esto nos llama a tener el valor y el amor para detener esos actos en la iglesia. Exacto. Ahora me acordé Sí, que nosotros revisamos todos estos distintivos con los chicos en la escuela de ministerio y fue ya. re bueno porque muchos de ellos dijeron, ¿sabes qué? Esto fue lo que a mí me hizo quedarme acá. Y fue genial eso. Bueno, Fue genial porque yo creo que más los distintivos, más que un manual de cómo hacer las cosas, sí, yo creo que más que eso son principios son prácticos, principios, claro. ¿no sé? Bíblicos y prácticos, que Exacto. finalmente y fue genial escuchar eso de su parte, porque es como que mira, ellos se daban cuenta
que se enfocaba el asunto en Jesucristo, Sí. que Él era el centro. Ellos se dieron cuenta por sí mismos que eso pasaba, y es bacán, es genial, eso es bacán. A mí me gusta porque es la esencia de esta iglesia. Sí, esa es la idea. Sí. Y claro, pues el tema que se menciona al final, el tema de la valentía para detener la distracción Sí, espiritual, algo que es importante porque puede que nos dé temor, ¿cierto? En el momento, pero sabemos que no es que estemos contristando al espíritu por detener algún acto que no tiene nada que ver con algo espiritual, en el sentido de que se pueda tomar de esa forma, sino que nosotros no queremos que se distraiga la atención de Jesucristo. así es. Claro, porque la gente no pierda el foco, que es adorar al Señor más que nada. Sí. Sí. Y creo que el libro igual lo menciona, porque esto es como transversal, ¿eh? O sea, la adoración en general. Claro. Porque menciona, de hecho, el libro, creo, el ejemplo de Ananías y Zafira. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Como casi al final. Es que es como, sí. Ellos son como el ícono de traer el elogio y la gloria hacia sí mismo, ¿no? Quisieron como sobresalir. Exacto. Y ese es el problema. Cuando uno quiere sobresalir, cuando el pastor quiere sobresalir, cuando el director de alabanza quiere sobresalir, cuando un líder quiere sobresalir, cuando un hermano de la iglesia, de la convención, quiere sobresalir, ahí hay problemas. Claro. Ahí siempre va a haber problemas, y cuando eso pasa hay que confrontar. Pedro hizo eso con Ananías y Zafira, o sea, Pedro los confrontó, o sea, derechamente. Sí, el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo le reveló lo que estaba pasando. Y Pedro le dijo, no le habían mentido a Pedro o a la congregación, sino al Espíritu Santo mismo. Porque se trata de Jesucristo, en realidad, del Espíritu Santo, se trata de Él, lo que Él hace. Sí. Y la gloria es para Jesucristo. Entonces, cualquiera que no le robe la gloria a Jesús va a tener problemas. Claro. Y nosotros también tenemos que tener esa valentía, claro, de frenar lo que es carnal, lo que le quite la gloria al Señor. Sí. Porque a veces pensamos que carnal es solamente como los pecados, así como la fornicación, la mentira, el adulterio, eso es carnal. Pero carnal es también parecer, por ejemplo, o querer parecer más espiritual que lo que realmente soy. Claro. Eso también es carnal. Y entonces en el intento de aparecer más espiritual que el resto, me pongo a hacer cosas que sobresalgan. Entonces, y es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Oh, mira, qué genial, todos están dando, ya, nosotros vamos a hacerlo igual. Pero la motivación, ¿cuál era? Atraer la atención hacia ellos. Claro, y aparentar algo que no eran. Sí. Y ahí como que hay una declaración bien potente que dice el libro, porque dice que nuestra carne es muy corrupta, dice. Ah, claro. Es como que sí, y eso realmente es, somos así, ¿no? Nos gustan los aplausos, nos gusta la atención. Sí. ¿Te fijas? Es como algo que a la carne le agrada. Entonces siempre tenemos que mantenernos a raya con eso. Y siempre tenemos que revisarnos. Yo creo que eso es muy importante, revisar nuestras vidas y revisar nuestros ministerios. ¿Qué tanto de mí tienen? ¿Y qué tanto de Cristo tienen? Exacto. Entonces, eso. Y también habla ahí como de los pastores que dan como una idea de una espiritualidad mayor o más profunda, ¿cierto? Interesante eso también. Sí, pues. Porque puede llegar a pasar también. Sí, pues, y eso mismo después se menciona con el uso del don de lenguas en la iglesia. Sí. Ahí en el Nuevo Testamento Pablo habla sobre eso. Sí. De que sí, ahí tienen que ser prácticas que realmente edifiquen.
Y si el don de lenguas no se usa de la manera adecuada, lamentablemente va a ser un obstáculo para distraer la atención de nuestro Señor. Sí. Y incluso el mismo Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Sí, pues más encima. Es como que, te fijas, es como que él, claro, él le dice, ¿sabes qué? Yo hablo en lengua mucho más que ustedes. O sea, Pablo tenía el don, ¿ves? Sí, pues lo tenía. Pero lo vemos escribir cartas, exhortar, animar, edificar a otros. Nunca lo vimos nunca escribió una carta en lengua, por ejemplo. No. Porque él estaba claro que no edificaba. Él se edificaba personalmente en su casa y todo. Sí, pues esa experiencia edifica a la persona simplemente si habla en lengua y no Exacto. Hay ni siquiera interpretación. Claro. Exacto, sí, interpretación menos aún. Claro. Acá nosotros estamos comenzamos a hacer algo que se hacía en Calvary en algún momento. Ya, ¿eso del resplandor? Sí, fíjate que ha sido bien bueno. Ha sido bien bueno. Yo igual lo experimenté en un grupo cuando vinieron unos chiquillos de los Juso Ever. Ya. En una tarde se hizo como una oración así grupal y se dejó el tiempo para que también pudieran ejercitarse los dones. Sí. De profecía o no sé, pues de sabiduría. Y claro. Entre eso se dio esa experiencia y igual fue genial. Sí, es genial. Porque finalmente igual es decentemente y en orden. Claro. Si finalmente todo lo que hace el Espíritu, de verdad que viene del Espíritu, le va a ser ordenado y le va a traer gloria a Cristo. Claro. Eso es. Sí, pues, ese es el punto. Y esas noches que hacían de resplandor, bueno, Jack mismo decía que ahí se podían quedar las personas que fueran cristianas más que nada, pues, se les pedía como que el requisito solamente de ser alguien que fuera un hijo de Dios, un creyente. Sí, exacto, para personas ya que llevan su tiempo con Cristo y entienden de lo que significa. Claro. Así que bueno, eso lo hemos hecho nosotros y ha estado bien bueno, o sea, ha sido bien ordenado. Ha habido momentos muy emocionantes que hemos vivido a través de eso. Pero te vuelvo a decir, ha salido Cristo glorificado de esa es la idea. ¿Te fijas? Esa es la idea. Que Cristo sea glorificado. Eso. Que no tomemos lo que nos corresponde. Claro. Y que tampoco nos demos aires de más espirituales de lo que somos también, pues al final de cuentas el Señor nos conoce y Él conoce todo. A veces queremos parecer más espirituales de lo que somos y no. El Señor conoce todo y sabe todo, así que no hay para qué aparentar lo que nosotros no somos. Simplemente necesitamos estar conectados con el Señor y necesitamos estar en una relación con Él fluida. Sí. Y todo va a ser de Él, por Él y para Él. Claro. Y ahí después también Chuck menciona esto que aparece en 1 Corintios 1:29, donde dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cierto? Y ahí nos deja estas preguntas porque dice, si nos damos cuenta qué tan serio es el tratar de llamar la atención hacia nosotros en la presencia del Señor, que también podemos ser de tropiezo a alguien nuevo, ¿cierto? Si estamos haciendo cosas que puedan distraer la atención de una ovejita nueva que está llegando o que esté conociendo al Señor. Sí. En el fondo lo que te dice es que yo soy responsable por lo que hago. Claro. O sea, debo serme responsable por lo que hago como cristiano y todo lo que vaya a hacer debe venir la pregunta previa. Claro. ¿Irá a ser glorificado Cristo con lo que voy a hacer? Sí. O decir, ¿será que Cristo va a ser el centro y va a ser glorificado de lo que voy a hacer o voy a decir?
esa es como una buena pregunta antes de abrir la boca, o antes de hacer algo. Sí, Es como, a ver, Señor, ¿esto te va a traer la gloria a ti? Pues si no, mejor me callo, me quedo callado, sí, cierro la boca o no hago nada, mejor me quedo tranquilo, ¿no? claro, pero más sabio. Sí, es más sabio. Claro. Es una buena pregunta de hacer, o sea, igual hay una pregunta que dice ahí, ¿realmente queremos distraer la atención de la gente de Jesucristo y atraerla hacia nosotros? Dice. Sí, po. Sí, también, pues, o sea, ¿para quién es la gloria finalmente? ¿Para quién no estoy atrayendo a las personas? Entonces, es serio ese asunto. Incluso después, Pastor Chuck hace como pone un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas ahí Sí, de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y este fuego extraño? el fuego extraño. Sí, claro. Sí, po. También se hace una comparación con también lo que aparece en el Antiguo Testamento, porque no solamente pasó esto de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, claro, sino que también en el Antiguo Testamento. Sí, porque en el fondo hicieron algo que nadie les pidió que hicieran. No. O sea, se fueron en su propio rollo. Sí, se fueron en su propio rollo y dijeron, ya vamos a hacerlo nomás, pues, pero realmente no fue ordenado por Dios. Claro. Y si algo no es ordenado por Dios, entonces es algo humano y es algo que Dios nunca va a reconocer, y eso es algo importante igual. Dios nunca va a reconocer algo hecho en la carne. No. De hecho, ¿te acuerdas el hijo que Abraham tuvo con la sierva Agar, ¿no? O sea, sí. Nunca fue reconocido como hijo realmente, porque cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, a Isaac, le dice a tu único hijo. Sí, no reconocía. No reconoció al otro en el sentido de que no era el hijo de la promesa. O sea, entonces, claro, el Señor no reconoce las cosas que nosotros hacemos en la carne. No las va a reconocer porque no provienen de Él. Él solo va a reconocer la obra que proviene de Él. La obra que Él hizo en nosotros. Entonces, en el caso de este ejemplo de Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, claro, ellos fue una cuestión de ellos. O sea, y fue como un asunto como muy emocional, o sea, oh, qué rico, vamos a hacer esto. ¿Te fijas? Puede sonar muy emocionante algo, pero no necesariamente sea algo que glorifica al Señor. Claro. Ojo con eso también. También es importante eso. O sea, a veces puede sonar algo muy, muy espiritual, así como muy emocionante. Claro. Pero tal vez no le lleva la gloria al Señor, también, tal vez no lo está haciendo el Señor, entonces no va a traer fruto tampoco. Sí, pues, y fue tan serio lo que ocurrió que, bueno, dice que murieron delante de Jehová, ¿cierto? Exacto, sí, fue grave. Fuego delante de Jehová y los quemó. Sí, pues. Fue grave. Claro, y ahí, bueno, vemos que el Señor se toma en serio este tema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque también Ananías y Zafira también murieron. Sí, pues. ¿Cierto? Sí, y Dios sabe, bueno, Dios actúa ahí, Dios actúa. Y como decía, sí, y es como que el pastor Chuck igual decía, pues es como que tal vez muchos pensaron, oh, mire lo que dieron a Ananías y Zafira. Sí, bueno, pero ¿qué pasaba adentro? Sí. ¿Cuál era la intención de ellos? Sí. Entonces hay cosas que pueden parecer tan espirituales, pero no las son. Claro. Porque provienen de malas motivaciones, provienen de un corazón que quiere llamar la atención o atraer la atención, es así. Sí. Provienen de un corazón malvado en el fondo, porque quiere atraer la atención, es así. Y no provienen de un corazón que quiera
glorificar al Señor. Sí. Pues incluso cuando estemos delante del Señor también todas nuestras obras que hicimos en la tierra también van a pasar por juicio y vamos a recibir recompensas de lo que realmente era, con un corazón y con la motivación correcta, ¿cierto? Sí, exacto. Allí el Señor no va a juzgar la cantidad No, de cosas que solamente lo que hicimos. Él nos mandó a hacer. Exacto. Pero Sí, no porque por cosas que si no nos fui mandó fiel, a hacer, así como lo que aparece si ahí fui en fiel, el Antiguo Testamento. Claro, y si Exacto. fuimos fieles. si fuimos fieles al llamado que Él nos dijo que teníamos que hacer. Claro. Y el fuego ahí va a probar Sí, justo. cuál fue el motivo. Claro. Sí. ¿Fue para la gloria del Señor o no? Y ahí el fuego lo va a revelar. Sí. Entonces aquí aparece una reflexión, pues dice: usted debe ser muy cuidadoso con el fuego extraño, esas emociones que no emanan de Dios y de la clase de servicio que no se origina en Dios. Claro, pues nos deja realmente esa frase importante. Una buena, sí, tremenda frase. O sea, realmente es muy profundo eso. Claro. O sea, porque somos seres emocionales y eso es verdad. Dios nos ha creado emocionales. Sí. Pero aquí no está en juego el que seamos o no emocionales en el sentido de mostrar emociones, sino Sí. que lo que hago o no sea generado por las emociones, sino que sea generado por la obra de Dios en nuestra vida. Claro. Por lo que Dios nos ha dicho, por lo que Dios quiere. Y cuando algo es generado por Dios, siempre va a glorificar a Dios. Sí. Siempre le va a llevar la gloria a Él. Pero lo que no es originado por el Señor en nuestro corazón, siempre va a ser carnal. Siempre nos va a traer la atención al hombre, hacia nosotros mismos. Y siempre hay que tener cuidado con eso, porque de repente también puede pasarle mucho a un liderazgo y a un pastor. Es que de repente esto de aparecer mucho, digamos, mi nombre, o ¿me entiendes? Ya, claro. Mi ministerio, es como que debo tener cuidado también con eso, porque lo ideal es que la gente hable de Cristo. Inevitablemente un pastor y un líder va a ser observado y visto y todo, pero siento que creo que nosotros como líderes y pastores hablaría muy bien de nosotros que se hablara de Jesucristo, ¿no? O sea, más siempre, y que pasemos más desapercibidos nosotros. O sea, creo que me doy pagado con que Jesús sea el nombre a recordar. O sea, sí, pues ese es como lo más importante, ¿ves? Entonces, ser cauteloso, me gusta lo que dice acá, Chávez. Sí, ¿te fijas? O sea, preguntarnos si el servicio que estoy haciendo, el origen del servicio que tengo viene de Dios. O sea, si yo enseño la palabra porque viene de Dios, porque él me viene de Él y porque lo quiero glorificar a Él, hago lo que hago, estoy haciendo esto o voy a adorar de esta forma, de la otra, porque es algo que viene de Dios o solo es algo mío. Claro. Entonces, y justamente aquí después menciona que lo que por ejemplo hizo Ananías y Zafira, esa trampa de aparentar espiritualidad al final les trajo esas consecuencias, ¿cierto? Y que puede parecer la apariencia de profunda espiritualidad muy engañosa, pero que al final nos afecta de forma negativa no solamente a nosotros, sino que también a la iglesia. Sí. Sí, por eso es un ejemplo tan importante, tanto el ejemplo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estos dos ejemplos que puso,
hablan justamente de eso. Claro. Que, o sea, una cosa es que el no glorificar al Señor o no hacer las cosas para la gloria del Señor no solo me va a traer las consecuencias a mí, sino que yo además, como parte de un cuerpo, Sí. imposible que lo que yo haga no vaya a afectar al resto, Sí. porque no estamos hablando de seres individuales, estamos hablando de un cuerpo. Entonces si algo hace de mal el dedo, todo el cuerpo se afecta. Claro. Entonces lo mismo pasa acá. Si yo hay algo que estoy haciendo que no se origina en Dios y que no le dan la gloria a Dios, no solo me afecta a mí, sino que también afecta a mis hermanos alrededor. Sí. Inevitablemente. Ah, de una u otra manera. Entonces es una responsabilidad grande que tenemos. Cada creyente. Sí, po. Entonces la gloria finalmente es del Señor. Lo podemos tener en cuenta. Tal cual. Claro. Así que más que nada, como para ir cerrando, como conclusión, vemos que Dios no desea compartir su gloria. Por eso tenemos que ser cuidadosos, como decías tú, y no permitir que cosas puedan distraer esa atención de Cristo. Y que, bueno, nuestro deseo fuese siempre el querer mantener a la gente enfocada principalmente en Jesucristo. Eso es lo más importante. Como el propósito central en nuestra adoración, que Él sea el centro siempre. Sí. Amén, así es. Y cuando la iglesia camina en esto, Claro. cuando la iglesia glorifica y adora a Cristo y lo pone en el centro, eso se ve, eso se nota. Sí. Eso trasunta, eso es fácilmente identificable. Claro. Porque la gente va a identificar, mira, aquí Jesús es glorificado, aquí no hay lugar a la carne, aquí algo diferente hay. Y la iglesia, de hecho, pues, Felipe, tú sabes, la iglesia de hecho es cristocéntrica. Sí, pues, así. Todo giraba en torno a Cristo. Como comenzó, claro. Todo giraba en torno a Jesucristo. Me acuerdo de, no sé en qué libro de Chuck sale, parece que ¿Ya? O no sé si sale en el Esenciales o lo que aprendí de mi pastor. ¿Ya? Creo que es lo que aprendí de mi pastor cuando dice la adoración es vital. Cuando decía que los carteles decían en la iglesia Jesucristo es el Señor, adórenlo con nosotros. Bueno. Es como que, ¿te fijas? Sí, pues siempre llevando siempre la gloria del Señor. Claro. Adórenlo con nosotros. Y es eso. Sí, eso. Tenemos harto que aprender, tenemos harto que revisarnos también. Sí. Y si hay algo que el Señor muestra que estamos haciendo de manera a lo mejor de manera carnal, que podamos arrepentirnos y que pongamos eso bajo el Señor y decidamos elevar la mirada hacia Cristo. Que la gente nos pueda pasar a nosotros, pase de largo y pase a ver a Cristo. Sí, po. Así que eso, po. Genial poder tocar este tema, ver lo importante que es en nuestra vida el que el Señor sea el centro de todo, po, de nuestra vida, del ministerio y del lugar donde Él nos tiene, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia. Exacto. En el lugar donde podamos ser de bendición a otros. Exacto. Que Él siempre sea el centro. Y que tengamos vidas cristocéntricas, ¿no? Claro, incluso hasta el mismo Señor nos dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Exacto. Porque Él es el centro, finalmente. Exacto. Y quitarle la gloria a Él es grave, ¿no?
Sí, porque po. eso Lo hemos es visto ahí grave. en los ejemplos que vimos en la misma Biblia. Sí, Sí, po. trae consecuencias, Claro, inevitables. Para mí, en lo personal y para el cuerpo. Así exacto. que a cuidarnos y a darle toda la gloria al Señor, ¿no? Sí, po. Ya, pues genial poder tenerte, Edgardo, poder compartir este tiempo y nada, pues. No sé si puedes terminar con una oración. Sí, claro, amigo, para mí igual fue una bendición compartir con ustedes, chiquillos, así que les doy las gracias por este tiempo y les doy saludos a todos por ahí. Sí, pues. Oramos entonces, Vale. ¿sí? Bueno, Padre, gracias por este tiempo, muchas gracias por el programa, por la conversación con Felipe, gracias por su vida, gracias por los hermanos que están viendo, escuchando este programa. Gracias porque eres tú el que nos ha salvado, rescatado con tu sangre. Y teniendo en claro eso, Señor, es imposible atraer la atención hacia nosotros mismos, porque realmente todo lo que nosotros tenemos no proviene de nosotros, Sí, sino señor. proviene de ti, Señor. Tú hiciste todo, nosotros no hemos hecho nada. Perdónanos si a veces nos tomamos la gloria en algo, Sí, señor. porque no nos corresponde, Señor, y no sabemos por qué lo hacemos, porque finalmente todo proviene de ti. Nos creaste, nos hiciste con un propósito, y el propósito por el cual fuimos creados, Señor, no es otro sino que llevarte la gloria a ti. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos centrados, enfocados en ti, Señor, y que la adoración en nuestra vida y en la iglesia sea siempre enfocada en la vida, obra de Jesucristo, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. En todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, pues, Edgardo, un gusto Ya, pues, amigo. poder tenerte y espero también nos podamos ver pronto. Sí, así va a ser. Sí, pues. Así va a ser. Pronto nos vamos a ver. Así Sí, que pues. gracias a ti también por la invitación. Ha sido un gusto para mí. Sí, pues. Ya, pues. Ahí Ya, pues. me despido de ti y bueno, también de los que nos están viendo. Así que un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Ok. Chao, Felipe. Chao, chao.